para que ustedes puedan tener acceso a ella a través del link que les comparto inmediatamente terminemos. Les doy la bienvenida a este espacio de CIPAS. A este espacio de CIPAS en el cual pues vamos a seguir discutiendo temas relacionados con esta primera parte del curso, que es lo que está asociado con la teoría de la relatividad y ya pues el tema que se ha venido tocando y discutiendo a través de cada una de las conferencias web que la directora del curso ya ha venido orientando. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a tocar en este espacio es precisamente los puntos que nos quedaron faltando del CIPAS anterior. Entonces recordemos que en el CIPAS número 1, las personas que participaron de ese espacio y las personas que han venido consultando ese link a través de YouTube, entonces se han podido dar cuenta que hicimos una pequeña introducción con una presentación inicial acerca de lo que se ha venido trabajando en el curso, junto con los dos primeros puntos, o prácticamente los tres primeros puntos, se puede decir, porque alcanzamos a abarcar un pedacito del tercer punto, solamente el comentario general, pero alcanzamos a discutir acerca de los referentes y de las modalidades de entrega de la actividad número 1, que es el control de lectura, sobre el documento del Jardín de Newton. En esto yo quiero de nuevo otra vez hacer salvedad, ¿sí? Y sobre todo es dar a conocer, en este caso, algo que se ha venido presentando en el curso, sobre todo en las actividades que se han venido entregando a través de los foros. Y es precisamente acerca de cómo se está orientando esa entrega. Y algo importante ahí que hay que discutir es que recuerden muy bien que estamos hablando es únicamente, mucho cuidado, únicamente de las páginas asociadas con los aportes que hace Einstein a través de sus trabajos, los aportes científicos. No es hablar de todo el documento. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. No es hablar de todo el documento, ¿sí? Si vamos a hacer un control de lectura, por ejemplo, en este caso, como lo vemos acá, por favor me confirman si están viendo la diapositiva, la primera diapositiva del ejercicio 1. No, señor, ahí no se alcanza a ver. Denme un segundo. Se ve ejercicio pequeño. Control de lectura. Sí, denme un segundo. Yo sí veo bien. Sí, pero se ve... Sí, se ve. ¿Se ve pantalla completa? No, Sí, pantalla profesor. completa no. Ah, bueno. Bueno, denme un segundito, por favor. Bueno, se está dando la opción de que uno mismo corra las páginas o la Ah, perfecto, pero entonces mantengamos, denme un segundo, doy un... Porque ahí ya la estoy acercando, no sé si Ok, para... ahora ahora sí, No. creo que ahora Solo para sí. mí. Bueno, entonces en este caso, miremos que hay 5 modalidades y voy a repetir de nuevo lo que discutimos en el caso anterior, en la presentación anterior. Hay 5 modalidades: el mapa conceptual, la reseña, el ensayo, el planteamiento y desarrollo de una pregunta y el cuadro sinóptico. Es plantear cada una de esas modalidades o esas metodologías del análisis de la lectura únicamente esa porción del texto. Es solamente centrarse en eso, no es tomar todo el texto ni hacer una reseña del todo el texto. Ya creo que hay 1 o 2 personas que me han compartido sus aportes y lo están haciendo de manera global, de manera general. No, es únicamente las páginas que corresponden a la página 391 a la 405 del libro. Y se han venido presentando algunas inquietudes por parte de algunos estudiantes de que el libro no abre o no lo encuentran de pronto en el repositorio
o no está activo. Entonces, de una manera muy cordial, uno de los compañeros compartió el archivo PDF, un archivo PDF del texto, y está alojado en el foro, ¿sí? En el foro, pero en el foro del Teams. Entonces, todos están en ese foro, todos hacen parte de ese canal de comunicación. Entonces, si sigue persistiendo el problema de la apertura del texto digital, pues pueden acudir a ese documento que el compañero compartió a través de los mensajes de texto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Quería retomar de nuevo ese tema porque, pues, para evitar de pronto malentendidos y sobre todo de pronto una calificación que no vaya a corresponder exactamente con el trabajo que están haciendo ustedes. De pronto, por una mala apreciación de las directrices que están enfocadas en los documentos que están montados en el foro, ahí sí, en el foro propio del campus virtual. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, por favor. Es muy importante que lo tengamos presente cuando desarrollemos la actividad. Ahora, siguiendo con la segunda parte, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces, en cuanto al segundo punto, es el uso del Google Earth. La mayoría de las personas que han compartido sus avances lo tienen correcto, ¿sí? Entienden cuál es la idea central y en el foro anterior, en el CIPAS anterior, se discutió de una manera muy gráfica el desarrollo que se tenía que llevar a cabo en esa parte del entregable. Y es muy central, mucho cuidado, es el uso de esa ecuación que tenemos ahí en la diapositiva. Esa es la ecuación central que vamos a utilizar para desarrollar ese punto. Entonces recuerden, nos posicionamos en el punto de la residencia en la cual nosotros estamos ubicados, en la cual cada persona está ubicada, y va a referenciarlo con respecto a la alcaldía de su localidad a través de la herramienta de regla del Google Earth, pero de la herramienta descargable del computador, no la herramienta en línea, porque a veces no funciona bien. Entonces lanzan ustedes a través de esa regla una línea recta entre las dos posiciones y el Google Earth le va a entregar una apreciación acerca de la distancia que hay entre los dos puntos, y con esa distancia vamos a alimentar la ecuación que está en la diapositiva. Miremos lo que está en naranja, en el recuadro naranja. Muy importante, siempre la longitud L es menor que la longitud L sub 0, donde L sub 0 es la longitud propia, ¿sí? Y donde L es la longitud en reposo. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque siempre la vamos a enmarcar en términos de la longitud propia y la longitud del observador en reposo. U, en este caso, en la ecuación, la U que está dentro de la raíz es la velocidad, ¿sí? La velocidad de desplazamiento de la nave o del observador que está viendo desde el objeto que se está moviendo. Y C es el valor de la velocidad de la luz. Muy importante también que tengamos en cuenta, cuando a nosotros el problema, el enunciado del problema nos presenta las directrices, siempre la velocidad nos la enmarca como un coeficiente por C, ¿sí? 0.9C, 0.8C, 0.6C, por ejemplo. Entonces, eso facilita mucho el cálculo porque no hay necesidad de que ustedes reemplacen el valor de la velocidad, o sea, 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, en vez de reemplazar el valor numérico, ustedes pueden colocar dentro de la raíz directamente el valor de 0.8c, y como está elevado al cuadrado, entonces me va a quedar 0.8c elevado al cuadrado, o sea, 0.8 al cuadrado por c al cuadrado sobre c al cuadrado. El c al cuadrado se elimina y al final queda una resta simplemente entre el 1 y el coeficiente, o sea, 1 menos 0.8. Y eso, la raíz multiplicada por el valor de la longitud que ustedes miden a través del Google Earth, les va a dar obviamente una distancia menor a la distancia que ustedes midieron con el aplicativo.
¿Qué quiere decir? Que hay un efecto de contracción, simplemente por un efecto relativista. Entonces, el efecto relativista hace que la longitud se contraiga. Entonces, en ese caso, vamos a pasar, por ejemplo, de 1500 metros a 700 metros. Entonces, el valor final va a ser una contracción de la longitud. Eso es importante, por eso está en naranja ese comentario. Siempre la longitud L es menor que L sub 0, que es la que ustedes miden. ¿Ok? ¿Esa parte es clara? Por favor, me confirman. Sí, señor, para mí es bien clara. No tiene mayor, no tiene mayor dificultad, es muy mnemotécnico, ¿sí? Es utilizar la ecuación y hacer el reemplazo. Y prácticamente queda todo resuelto. Pero ahí, entonces comienzan a surgir ciertos detalles que hace que cuando se califique la actividad puede mermar la calificación. Detalles tan simples como las unidades. Entonces, las unidades se deben referenciar, no solamente colocar el valor, ¿sí? 1500, sino colocar 1500 metros o 1.7 kilómetros, ¿sí? O sea, colocar las unidades correspondientes. La nomenclatura esencial del problema, hay que referenciarla y dejar claro. Cuando no se colocan esas unidades, pues entonces se comienza a dejar la puerta abierta para que la calificación comience a mermar. Entonces, lo importante es hacer los cálculos de manera clara, concisa, pero sobre todo guardando el valor mismo de la nomenclatura, o sea, colocando las unidades correspondientes, ¿sí? Algunos trabajan en metros, está bien. En este tipo de problemas, inclusive cuando se trabaja en kilómetros, funciona también, porque hay como no hay unidades que se compensan, valores que se compensan a nivel de unidades, pues no hay tanto conflicto. Pero muchas veces lo que yo recomiendo es siempre trabajen en el sistema internacional para evitar cualquier tipo de error numérico que se pueda cometer. Entonces, en el sistema internacional, recuerden que MKS, metros, kilómetros, segundos. Metro para longitud, kilogramos para kg, para la masa, y S para el tiempo, ¿sí? Entonces, recordemos que existen unos referentes muy importantes, que son las unidades fundamentales, con las cuales nosotros prácticamente que podemos evadir cualquier tipo de error que podamos cometer. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora entremos en materia ya con los problemas un poco más centrados hacia lo que nos hizo falta en el CIPAS anterior. Entonces entramos aquí al tercer problema. Y el tercer problema, el enunciado es muy simple. Dice, una nave espacial se aleja volando de la Tierra con una rapidez de 2 épsilon por 10 a la 8 metros sobre segundo con respecto a la Tierra y luego regresa con la misma rapidez. La nave transporta un reloj atómico que ha sido sincronizado cuidadosamente con un reloj idéntico que permanece en reposo en la Tierra. La nave regresa a su punto de partida 4 épsilon días después. De acuerdo con el reloj que permaneció en la Tierra, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia medida en días entre los tiempos transcurridos en los dos relojes? Entonces miremos, medido en días. O sea, no hay necesidad de que llevemos el tiempo a segundos. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues simplemente la ecuación central es la primera, esa que dice delta de t es igual a delta de t sub 0 dividido raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad al cuadrado, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces miremos que esa es nuestra expresión central, pero esa expresión como está ahí debemos hacerle una pequeña modificación para poder que se adapte a la solución de nuestro problema. En ese caso, lo que hacemos es despejar el tiempo propio, o sea, delta de t sub 0. Entonces, lo que hacemos es la raíz que está en el denominador la pasamos a multiplicar a delta de t. Y ahí, pues, nos va a quedar prácticamente que el problema resuelto. Entonces, recordemos que en ese caso, siempre, así como sucede en la longitud, el tiempo también se contrae, ¿sí? Entonces, si estamos hablando inicialmente, por ejemplo, ¿sí? Aquí hablamos de 4 épsilon días. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Digamos que los últimos 2 dígitos de la cédula es 60, entonces serían 460 días.
¿sí? Entonces, esos 460 días son los que van a ir en delta de t. Y vamos a multiplicarlo por la raíz. Pero como lo que está dentro de la raíz me da un valor menor que 1, entonces ese valor menor que 1, al multiplicarlo por 460, obligatoriamente va a ser que ese 460 se contraiga. O sea, me quede un valor menor, que es aproximadamente, por ejemplo, en mi caso, 229 días. O sea, que delta de t sub 0 es 229 días. O sea, que una persona que está viajando a la velocidad cercana a la luz, en vez de estar midiendo 460 días, a esa persona se le va a contraer el tiempo. Y el tiempo ya no van a ser 460 días efectivos, sino que van a ser 429 días. Entonces, miremos que ahí está la primera parte del desarrollo de nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia medida en días entre los tiempos transcurridos en los dos relojes? Entonces, simplemente lo que hacemos es tomar los 460 menos el valor que me da delta de t sub 0, que en mi caso serían 229 días. Entonces, si yo tengo 460 y el valor que me da es 229, entonces resto esos dos valores y tengo entonces la diferencia que me da el primer problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia medida en días entre los tiempos transcurridos en los dos relojes? Entonces sería, en mi caso, 460 días menos 229, o sea, aproximadamente 231 días. Y con eso estamos respondiendo la primera parte de nuestro problema. Y eso nos lleva a una conclusión muy importante, y es que en términos relativistas, el tiempo se tiende a contraer para la persona que está viajando a una velocidad cercana a la luz. ¿Esa parte queda clara? Sí, profesor, claro. O sea, quiere decir que un reloj que se mueve con respecto a un observador parece funcionar más lentamente que un reloj en reposo en el marco del observador. El reloj de la nave espacial mide el tiempo propio, ¿sí? Entonces, el tiempo interno de la nave, para mi caso, no serían 460 días, sino serían 429 días, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, y esa es mi ecuación central con la cual ese ejercicio va a quedar totalmente desarrollado. De nuevo aquí, lo importante es que como estamos calculando tiempo, nos tiene que dar las unidades que son días, ¿sí? No nos pueden dar las unidades en metros, ni en kilómetros, ni nada por el estilo. Nos tiene que dar en días porque ese es el referente mismo del desarrollo de nuestro problema. Es un marco temporal. Por lo tanto, entonces, nuestra respuesta tiene que estar en términos temporales. Miremos el siguiente problema, que es el ejercicio número 4. Y es un ejercicio que va enfocado principalmente en un problema de contracción de longitud. Y nuestras ecuaciones fundamentales en ese caso, pues van a ser 5 ecuaciones con las cuales nosotros nos vamos a ubicar para poder desarrollar de manera acertada nuestro desarrollo. Entonces voy a leer el problema. Dice, el acelerador de partículas con mayor energía del mundo es conocido como el CERN, el cual es mayormente conocido por la colisión que produce de unas partículas denominadas hadrones, y cuyo objeto principal es obtener respuesta a preguntas importantes en la física, relacionadas con la estructura del espacio-tiempo, formación del universo y la coherencia tanto de la mecánica cuántica como de la relatividad general. Y aquí viene el problema. Si un hadrón recorre una distancia, en este caso lineal, de 26, epsilon kilómetros, desde un punto P a un punto Q, con una velocidad de 0.99 epsilon, y donde un científico se encuentra en el detector correspondiente al punto Q, entonces viene la primera pregunta. El tiempo medido por el científico en el cual el hadrón se dirige del punto P al punto Q. Entonces miremos que en ese caso nosotros estamos primero midiendo un tiempo propio, ¿sí? Entonces en ese caso tengamos en cuenta que ese valor que vamos a obtener tiene que estar enfocado. Primero, podemos considerar que el desplazamiento es uniforme. Entonces, si el desplazamiento es uniforme, la velocidad de un movimiento uniforme es v igual distancia sobre tiempo. Despejamos el tiempo y nos da
distancia sobre velocidad, donde la distancia es el tiempo propio. Entonces, si L sub 0 es el tiempo propio, entonces el L sub 0 va en el numerador y la velocidad va en el denominador. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería 26, por ejemplo, en mi caso, 26.60 kilómetros, ¿sí? O sea, 26.60 y yo les recomiendo que lleven todos a metros. O sea, que serían 26.60 por 10 a la 3 metros sobre segundo. O en este caso, metros, ¿sí? Porque estamos hablando de 26,6 kilómetros. O sea, que serían 26.6 por 10 a la 3 metros. Dividido la velocidad, que en este caso sería 0.9960. ¿Sí? Entonces 0.9960 es la 0.9960 C, que sería entonces la velocidad de desplazamiento. Y simplemente hacemos la suma, que sería 26.60 por 10 a la 3 dividido 0.9960 por C. ¿Sí? Donde C obviamente es la velocidad de la luz. Pero como estamos utilizando la longitud en términos de metros, entonces C, que es la velocidad de la luz, pues la tenemos que llevar a metros, que sería entonces del orden de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Hacemos nuestro problema y ahí estamos calculando entonces el tiempo. ¿Sí? El tiempo de la primera parte, o sea, el tiempo medido por el científico en el cual el ladrón se dirige del punto P al punto Q. Miremos bien el enunciado, el tiempo medido por el científico en el cual el ladrón se dirige del punto P al punto Q. Es como si el científico estuviera montado en el ladrón. Entonces, en ese caso, por eso estamos hablando de L sub 0. Y con eso calculamos T, que sería el tiempo de desplazamiento del ladrón. ¿Clara esa parte? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Bastante claro, profe. Profe, disculpe. Sí, cuéntame, claro. Profe, ¿no podríamos hacer un ejercicio parecido, pero ya en la pizarra? Sí, ahí precisamente a continuación yo coloco un problema de contracción de longitud con el cual nosotros nos podemos guiar de manera muy aproximada al desarrollo del problema. Ya más adelante coloco un ejemplo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y del ejercicio anterior también? ¿O ese sí no? No, el anterior sí, prácticamente con las indicaciones que yo les acabé de dar, con eso se hace prácticamente todo el problema, ¿sí? Entonces, si ustedes siguen las directrices que acabé de mencionarles, entonces prácticamente es únicamente, gracias. pero sobre todo es utilizar la segunda ecuación, ¿sí? Es utilizar la segunda ecuación. Entonces, delta de t sub 0 es igual a delta de t. En ese caso, mi delta de t es el referente del problema que me dan y con eso calculamos prácticamente todo el desarrollo. Lo que estamos calculando es delta de t sub 0. ¿Y cuál es la pista que ustedes deben seguir? Que el tiempo se contrae, o sea, el tiempo tiene que ser menor. Por lo tanto, cuando ustedes hacen la resta entre el tiempo propio y el tiempo calculado, tiene que darle un factor positivo, no les puede dar negativo. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre el valor me tiene que dar positivo para el uso de esa ecuación. Ahora, esa sería la parte A. La parte B dice la distancia entre los puntos P y Q medida en el marco de referencia de la partícula. Entonces, en ese caso, miremos que para nuestro problema, pues simplemente es utilizar la ecuación número 1. Para desarrollar la parte B, utilizamos la ecuación número 1, que en este caso sería L sub 0, donde L sub 0, ¿qué es? L sub 0 es la longitud propia. ¿Y esa longitud propia cuánto sería? De acuerdo con el enunciado. 26,60 multiplicado por 1, por la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Siempre lo que está en la raíz, ese factor de la raíz me tiene que dar un valor menor que 1. Entonces, eso hace que el tiempo, en ese caso la longitud, se va a extender, o sea, se va a ampliar o se va a cortar. ¿Qué piensan ustedes? En este caso se acortaría, ¿no? Se acorta. se contrae. Exactamente, se contrae y queda perfecto nuestro problema. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos el L sub 0, en mi caso sería 26.60 por 10 a la 3 metros.
y lo multiplico por esa raíz, me va a dar del orden aproximadamente de 2.376.8 metros, o sea, una longitud menor. Y con eso ustedes están resolviendo la segunda parte, que es la parte de la contracción de la longitud. Sí, que es muy inmediato de desarrollar. Ahora, para el punto C me dice el tiempo medido en el marco de referencia de la partícula, en el cual el ladrón se dirige del punto P al punto Q. Ahí, ¿cómo va a cambiar? Es hacer exactamente el mismo problema del A, pero ahora no vamos a calcular con L sub 0, sino que lo que vamos a hacer es calcularlo con el L que ustedes acabaron de calcular. Entonces, en este caso, no vamos a utilizar los 26.6 kilómetros, sino que vamos a utilizar directamente el valor que nos acabó de dar. Por ejemplo, en mi caso, serían 2.376.8 dividido, en este caso, la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? 0.9960 por C. Y ahí calculamos el tiempo. Entonces, miremos que el A y el C son muy parecidos. Lo único es que en el A, ustedes están utilizando la longitud propia. Y en el C, ustedes están utilizando la longitud que calculan con la ecuación. Entonces, en ese caso, el L sub 0 es 26.60, mientras que el L es el L que ustedes calcularon, que en nuestro caso, para mi caso, que los dos dígitos de la cédula al finalizar es 60, entonces nos quedaría 2.376.8 dividido la misma velocidad. Y eso hace entonces que los marcos temporales pues cambien de un caso a otro y queda resuelto nuestro problema. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones fundamentales que debemos utilizar? Las de longitud y las de tiempo. Pero entonces no es la segunda, sino es la primera, la tercera, la cuarta y la quinta ecuación. Y con esas ecuaciones resolvemos todo nuestro problema. Entonces, con el punto A lo resolvemos con la ecuación 3. El punto B lo desarrollamos con la ecuación 1 o 4. Y el punto C lo desarrollamos con la ecuación 5. La diferencia, de nuevo otra vez hago claridad en lo siguiente. La diferencia que hay entre 3 y 5 es que las longitudes, en el caso del 3 es una longitud propia. Y en el caso del 5, del punto de la ecuación 5, es la longitud calculada con la ecuación. Y esa es la diferencia que hay entre calcular para el punto A y para el punto C. ¿Esa parte quedó clara en la explicación? Sí, señor. Sí, profe, Sí. muchas gracias. Y la mayoría de las personas que ya han compartido sus avances a través del foro han hecho los cálculos correctos. De nuevo, otra vez, vuelve el mismo comentario y sobre todo en la misma, entre comillas, la alerta que yo lanzo, y es tener cuidado con las unidades, tener cuidado con la nomenclatura, tener cuidado con el álgebra que van a utilizar, ¿sí? Que es simplemente una división. Entonces, tengan en cuenta la multiplicación que hacen. Dejen todo con las unidades precisas. Si estamos hablando de longitud, entonces dejen en metros. Si estamos hablando de tiempo, entonces en ese caso dejémoslo en términos de segundos, ¿sí? Dejar todo en unas unidades que sean representativas, ¿sí? Entonces, si van a utilizar segundos, pues déjenlo en segundos. Si van a utilizar días, pues déjenlo en días. Pero no mezclen. Lo ideal es que trabajen en metros y en segundos para el desarrollo de cualquier problema. Y aquí, de nuevo otra vez, así como lo hice en el anterior, voy a pasar. En la diapositiva número 3, siempre L es menor que L sub 0. ¿Sí? Tener cuidado con eso. Y en el caso de la diapositiva número 6, siempre L es menor que L sub 0. ¿Sí? Y en el caso de los tiempos sucede lo mismo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Que no se vayan a confundir. En el caso del tiempo propio hay una contracción. En el caso de la longitud hay una contracción por efectos relativistas. Y para el compañero que estaba pidiendo de pronto un problema un poco más centrado, entonces aquí está este pequeño ejemplo donde se puede ver ya numéricamente el desarrollo.
Este problema que está aquí es idéntico al problema anterior. Sí, lo único es que no estamos hablando de los complementos temporales, pero la contracción de la longitud funciona y es idéntico al segundo problema de la unidad. Dice, una nave espacial pasa volando cerca de la Tierra con una rapidez de 0.99 c. Un miembro de la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de esta y obtiene un valor de 400 metros. ¿Qué longitud miden los observadores que se hallan en la Tierra? Entonces miremos que ahí lo que podemos ver básicamente es un efecto de contracción. Entonces, en ese caso tenemos 400 por la raíz de 1 o sea, menos 0.99 c al cuadrado sobre c al cuadrado. Aquí es lo que yo les comentaba acerca del 0.99 c. Entonces, 0.99 c elevado al cuadrado, pues me va a dar 0.9801 por c al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces, c al cuadrado en el denominador se va con el c al cuadrado del numerador. Hago la resta y esa raíz me va a dar menor que 1. Y al multiplicarlo por 400, pues se da un efecto de contracción. Entonces pasamos de tener 400 metros a tener 56.4 metros. Ahí hay un efecto de contracción por efectos relativistas, que es exactamente lo que sucede en el punto número 2 y en el punto anterior, de contracción de longitud. ¿Sí? Entonces, si nos devolvemos acá, es exactamente lo mismo que sucede para el punto B del ejercicio 4. Utilizamos exactamente la misma expresión. Y para el punto 2, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en el caso del 2, en el caso del ejercicio 3, pues ahí es una diferencia temporal. Pero en el caso del punto 2 y en el caso del punto 4, del ejercicio 4, estamos hablando de contracción de longitud. Entonces, miremos que en el ejemplo se puede ver claramente esa representación, ¿sí? Esto que está aquí, este ejemplo que está aquí, nos permite replicar de manera muy aproximada el desarrollo de los problemas 2 y del problema número 4 de la unidad. Y con eso prácticamente desarrollamos todo nuestro esquema de solución del problema, o del problema 2 y el problema 4. El compañero que estaba pidiendo de pronto una explicación un poco más numérica, ¿queda clara aparte? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ahí es simplemente echar lápiz y nos vamos a dar cuenta que replicando ese ejemplo podemos desarrollar de manera muy aproximada cualquier problema de los que están propuestos hasta el momento. Entonces, ahí tenemos nuestro cuarto problema, ¿sí? De la unidad con la que estamos trabajando. Aquí simplemente voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, hay un factor, que es el factor que está ahí, 1 sobre raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, y a ese factor se le llama, el que está en recuadro amarillo, ese factor se llama factor de Lorentz, ¿sí? Y es un factor que siempre está dentro de las ecuaciones, al menos de contracción de longitud y contracción temporal. Y simplemente lo que nosotros hacemos es despejar en términos del tiempo o despejar en términos de la longitud, y siempre va a estar funcionando esa raíz. Esa raíz siempre es menor que 1. Los micrófonos, compañeros, los micrófonos están abiertos. ¿Perdón? ¿Alguna inquietud? ¿Están abiertos los micrófonos? Sí, por favor, de pronto las personas que tengan abierto el micrófono, les pido que cierren para poder que los compañeros puedan escuchar sin inconveniente. Entonces, miremos que ese factor de Lorentz es decisivo tanto en la ecuación de contracción de temporal como para la ecuación de contracción de Por favor, longitud. silenciemos a las personas que no dejan ver la clase, por favor. Venga, apagado el micrófono. Denme un segundo. No, pero todos están silenciados. De acuerdo con lo que yo estoy viendo acá en la presentación, todos tienen silenciado el micrófono. Ya, acabé de silenciar uno que está todavía. Si alguna persona tiene de pronto alguna inquietud, entonces por favor me lo hacen saber y abro automáticamente el micrófono. Muchas gracias. Entonces, eso es importante, ¿sí? Ese factor de Lorentz. Y eso lo vamos a ver. Ya lo vimos en los primeros problemas y ahora lo vamos a ver en este quinto. El quinto problema es un problema de dinámica relativista. Y en ese problema de dinámica relativista, pues, ¿qué diferencia hay con los primeros? Que aquí vamos a utilizar una expresión para la energía cinética.
Recordemos que hay una expresión clásica de la energía, que es la expresión que normalmente utilizamos para calcular la energía cinética de una partícula que se desplaza con velocidades no relativistas, que es un medio de la masa o un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la expresión clásica para partículas que se desplazan con velocidades no relativistas. Ahora, en este ejercicio, nos piden que utilicemos expresiones no relativistas de la energía cinética, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a leer el ejercicio. Dice, un equipo de investigadores está trabajando en un experimento para estudiar los efectos de la energía cinética relativista en electrones. Un electrón es acelerado hasta alcanzar una velocidad de 0.8, y voy a colocar mi caso, 0.860, por ejemplo, veces la velocidad de la luz en el vacío. La masa en reposo de un electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso es una constante, la masa del electrón. Punto 1. Calcule la energía cinética relativista para dicho electrón. Punto 2. Imaginémonos que vamos a hacer el mismo cálculo, pero en vez de utilizar energía relativista, la expresión de la energía cinética relativista, vamos a utilizar en este caso la expresión de la energía cinética clásica. Y vamos a ver qué error se comete cuando yo utilizo, en vez de la expresión relativista, utilizo la expresión clásica. ¿Sí? En eso se enfoca el punto número B del problema. El punto A, utilizar la expresión de la energía cinética relativista. Y en el punto B, utilizar la expresión de la energía cinética clásica y mirar qué error se comete cuando yo utilizo la segunda en vez de la primera. Ese es el ejercicio número 5. Ahora miremos el desarrollo. Entonces, el primer problema me pide, calcule la energía cinética relativista. ¿Cuál es la expresión de la energía cinética relativista? Es la que está aquí representada. Esa es la expresión que vamos a utilizar. Energía cinética relativista es igual acá, que es igual al factor de Lorentz menos 1, multiplicado por mc al cuadrado. Entonces, donde está el factor de Lorentz, ustedes calculan 1 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Donde b qué viene siendo? Pues la velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad que me da el problema. ¿Sí? Entonces, en ese caso, miremos que la velocidad es de 0.8, en mi caso, 60 por c. ¿Sí? Cuando me dice 0.8 veces la velocidad de la luz, es lo mismo que decir 0.860 por c. O sea que esa es la velocidad que vamos a utilizar en la expresión del factor de Lorentz. Entonces, lo primero que hacemos es, calculamos el factor de Lorentz con esa velocidad y luego lo reemplazamos en la energía cinética relativista. Recordemos, ese valor me va a dar más pequeño, ¿sí? Me va a dar relativamente un valor pequeño, ese factor de Lorentz. Entonces, si el factor de Lorentz me da un valor relativamente pequeño, entonces lo que está dentro del paréntesis, si hay algo pequeño en el denominador, entonces 1 sobre algo pequeño me da algo más grande que 1. O sea que en ese caso, ese factor de Lorentz, a diferencia de la raíz, no va a ser menor que 1, sino que va a ser mayor que 1. O sea que lo que está entre el paréntesis me tiene que dar un factor positivo. En mi caso, es más o menos del orden de 1.67. ¿Sí? Y ese 1.67 se lo resto a 1. ¿La masa cuál es? ¿Cuál viene siendo la masa? ¿Por qué valor vamos a reemplazarlo ahí? El valor del electrón. La masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y lo vamos a multiplicar por la resta entre el factor de Lorentz y 1, que es un valor positivo. No va a ser un valor negativo, va a ser un valor positivo. Porque ese factor de Lorentz siempre va a ser mayor que 1. Entonces, cuando yo le resto 1, me da un factor positivo, y eso lo multiplicamos por mc al cuadrado. Y ahí me va a dar unos valores, los valores de la energía cinética. ¿Me recuerda a alguien la energía cinética en qué unidades tiene que dar? ¿Cuáles serían las unidades de la energía cinética en este caso? Buenas noches, tutor, serían joules. Joules, porque estamos trabajando en el sistema internacional. O sea, en ese caso, masa tiene que estar en kilogramos, ¿sí? Y el resto de la representación tiene que estar en metros y en segundos. O sea que la energía cinética me tiene que dar en julios. Las otras unidades que existen asociadas a una energía son, por ejemplo, los sergios.
Pero cuando trabajamos con Ergios, entonces ya no estamos trabajando con el sistema internacional, sino que estamos trabajando con un sistema no fundamental. Entonces, en ese caso, pues cambiaría nuestro problema en términos de las unidades. Pero para evitar eso, siempre trabajemos metros, kilogramos, segundos. Siempre trabajemos en esas unidades, de forma tal que podamos asegurar que la energía cinética siempre me va a dar en julios. Entonces, esa sería la primera parte del problema. Entonces, la primera parte del problema es calcular la energía cinética relativista utilizando la primera expresión. Pero recuerden, para poder calcular la energía cinética relativista, yo tengo que calcular primero el factor de Lorentz y después reemplazarlo en energía para que me dé el valor numérico final. Y finalmente, en la segunda parte del problema me dicen cuál sería el error porcentual si se emplea la fórmula clásica de la energía cinética. Entonces, en ese caso, utilicemos la energía clásica. ¿Y cuál es la energía cinética clásica? Pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa va a ser la misma, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Mientras que la velocidad sí va a ser la velocidad relativista, que en nuestro caso va a ser del orden de 0.8 por C o 0.860 por C. Entonces multiplicamos 0.860 por C y eso me va a dar entonces, en este caso, la velocidad. Esa velocidad la elevo al cuadrado y calculo la energía cinética no relativista. Que en últimas, para que ustedes tengan más o menos una idea, esa energía cinética relativista debe dar muy pequeña, del orden más o menos, les voy a dar un orden de magnitud para que ustedes más o menos tengan en cuenta dentro de sus cálculos, debe dar una energía cinética del orden de 10 a la menos 14 julios. Ese es el orden de magnitud de la energía cinética relativista que ustedes van a calcular. Del orden de 10 a la menos 14 julios. Mientras, ¿sí? Cuando ustedes calculan, bueno, si ustedes calculan también la energía cinética no relativista, me da el orden de 10 a la menos 14. Y la energía cinética relativista también me va a dar del orden de 10 a la menos 14. Pero el factor va a ser diferente, ¿sí? Va a haber, el orden numérico va a ser diferente. Cuando yo haga la resta entre las dos para calcular el error porcentual, me voy a dar cuenta que ese error debe estar por encima del 30%. Eso sí es un buen indicativo para que ustedes puedan desarrollar el problema y llegar a una solución más o menos aceptable. Y es que ese error porcentual debe ser del orden más o menos por encima del 30%. Por encima del 30%, el error porcentual. Entonces, para calcular el error porcentual, entonces el valor relativista, o sea, de la primera ecuación, menos el valor clásico, o sea, el de la segunda ecuación que está abajo. Entonces, hacen los cálculos, esos números que les dan, los restan y lo dividen entre el valor relativista. Y lo multiplican por 100. Y eso me da más o menos un valor del porcentaje. ¿Sí? Eider, cuéntame, inquietud. Buenas noches, tutor. Una pregunta. Ahí en la fórmula de energía cinética no relativista es un medio por la masa del electrón, Sí. Por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Por la velocidad que me está dando el problema, que en este caso sería, de acuerdo con el enunciado, sería del orden de 0.8 epsilon por C. Imaginémonos que sea 0.8 por C. En vez de no colocar los últimos dos dígitos, lo dejamos como está ahí, 0.8 por C. Entonces, si multiplicamos 0.8 por C, eso me debe dar del orden más o menos de 2.4 por 10 a la 8. ¿Sí? 2.4 por 10 a la 8, más o menos. Si vamos a multiplicar 0.8 por C, entonces me va a dar 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Disculpe, tutor, sería entonces 0.8 por, Sí. 3 por 3 por 10 a la 8. Exactamente, pero mucho cuidado. Recordemos que aquí, a modo de ejemplo, estamos descartando que el epsilon sea los dos últimos dígitos, pero ustedes deben colocar el valor con los últimos dígitos, o sea que en realidad debería ser 0.834 o 0.860 o 0.842, ¿sí? Multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad que ustedes meten. ¿Ok?
que ustedes incluyen, ¿sí? Tanto en el factor de Lorentz como en la energía cinética no relativista, en esa velocidad que está elevada al cuadrado, ¿ok? Listo, tutor, muchas gracias. Y con esos dos valores, con el valor que me da la energía cinética relativista y el valor que me da la energía cinética no relativista, con eso calculo el factor de error, que es con esa ecuación que está ahí representada. Recuerden, el factor de error tiene que estar por encima del 30%. No me puede dar un valor pequeño, ¿sí? Porque obviamente la diferencia que hay entre el resultado con la energía cinética relativista y el resultado de la energía cinética no relativista es una diferencia relativamente grande, porque estamos trabajando con dos representaciones totalmente diferentes. En el segundo caso, en la energía cinética no relativista, esa ecuación que está ahí es una ecuación que uno normalmente utiliza para partículas que se desplazan con velocidades pequeñas. Pero miremos que la velocidad aquí es grande, es del orden de 0.860 por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O sea, es una velocidad enorme que no se puede adaptar a la ecuación que está ahí de la energía, de la energía cinética no relativista. Pero, ¿qué nos lleva el segundo punto? Pues para que nos demos cuenta que cuando utilizamos una ecuación y utilizamos la otra, se está cometiendo un error representativo si no está dentro del marco de velocidades representativo del problema, ¿sí? Entonces, moraleja, si yo voy a utilizar una ecuación de la energía para partículas que se desplazan a velocidades pequeñas, utilizo la no relativista. Pero si en vez de eso voy a calcular mi problema para una partícula que se desplaza con velocidades relativistas, necesariamente tengo que utilizar la primera ecuación, que es la energía cinética relativista, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo cerramos nuestro problema? Con el cálculo del porcentaje de error, que tiene que dar por encima más o menos del 30%, ¿ok? Preguntas hasta ahí. Profe, o sea que siempre que aparezca C al cuadrado debemos colocar 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Exacto. Siempre vamos a reemplazar Eso, este término. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Y si está al Ok, cuadrado, pues tenemos que elevar eso al cuadrado. Pero entonces aquí de nuevo vuelve lo mismo, lo que estaba comentando, dependiendo. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, la ecuación de la diapositiva número 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, la velocidad la estoy elevando al cuadrado y lo estoy dividiendo entre c al cuadrado. Entonces, algebraicamente es mejor no reemplazar el c por 3 por 10 a la 8 porque lo voy a eliminar con el denominador, aunque lo puedo hacer, ¿sí? O sea, nos podemos imaginar que voy a reemplazar por c, pero tendría que reemplazar por c en el denominador y en el numerador y después sí hacer la división. Pero si yo puedo darme cuenta que es 0.8 por c elevado al cuadrado y abajo es el c al cuadrado, pues no hay necesidad de reemplazar el c, porque el c que está en el numerador se va con el denominador. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso depende en qué caso lo esté calculando. En el último problema sí es obligatorio. Por ejemplo, en el cálculo de la energía no relativista, ahí sí SB, tengo que reemplazarlo por 0.8 por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y esa multiplicación la elevo al cuadrado. ¿Ok? ok, gracias. Sí, entonces, y con eso cerraríamos nuestros problemas, ¿sí? Ese es el desarrollo de los problemas que están propuestos. De esa manera tenemos que plantearlos, tenemos que desarrollarlos. Entonces, yo los invito, ¿sí? De manera muy respetuosa, que utilicemos los espacios de los foros. Envíen por favor esos cálculos que ustedes desarrollan, envíen esos cálculos, miremoslos, me los mandan, yo los retroalimento. En la mayoría de los casos la retroalimentación es rápida. Si yo veo que los cálculos están bien hechos, entonces yo coloco problema bien orientado, cálculos adecuados de acuerdo con lo establecido. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que el cálculo que están haciendo está bien. Si yo veo alguna incoherencia en las unidades, yo lo hago saber, les retroalimento y les sugiero que lo vuelven y lo manden. ¿Listo? Nos quedan más o menos como 10 días hasta que cierre la actividad, si no estoy mal, ¿sí? Si no estoy mal, estamos hablando más o menos de 10 días entre el momento en el que cierra la unidad, que sería, no recuerdo bien, creo que es a final de mes, si no estoy mal,
alguna persona, por favor, que tenga abierto el campus virtual y que me, por favor, mire un momento la agenda, pero creo que está para finales o Creo que es para el 23 de septiembre. bueno, está para la próxima semana. Listo, entonces todavía nos quedan unos días para poder aprovechar. Entonces, la idea, por favor, es no dejar hasta los últimos 3 días para hacer la actividad y para poder aportar en el foro. Se ve una muy buena dinámica en el foro, al menos en mi grupo se está viendo una muy buena dinámica. Yo le envié un mensaje de notificación a las personas que no estaban de pronto teniendo una buena dinámica, pero ya veo que esos grupos que tenían baja dinámica ya han aumentado, ya están teniendo buenos aportes. Entonces yo los invito a que eso se mantenga, ¿sí? Estén muy pendientes de los foros, de la actividad número 1 en este caso, y no dejar para los últimos 3 días de la actividad, porque recuerde muy bien que en este caso los últimos 3 días en el momento, o sea, los últimos 3 días hacia el momento de la entrega, yo no puedo dar una retroalimentación efectiva. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo les puedo hacer una retroalimentación efectiva dentro de los marcos que estamos utilizando de tiempo, pero dentro de los últimos 3 días para el cierre ya no puedo hacer esa retroalimentación. Entonces, lo importante es que lo hagamos con tiempo, lo hagamos de manera calmada y podamos hacer nuestra participación de manera efectiva. ¿Sí? En este caso, Darwin, cuéntame. Profe, lo que pasa es que están intentando abrir el libro, ¿no? El Sí. Jardín de Newton de la página 91 y no ha sido posible. Sí, entonces en ese caso, Darwin, te recomiendo que entres al Teams, ¿sí? A nuestro grupo de Team, y ahí un compañero compartió de manera muy amable un documento PDF, que es el mismo documento que está ahí alojado. Entonces, si tienen problemas en acceder a ese documento, pueden ir al foro del Teams y un compañero ya compartió en PDF ese documento, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de que no lo hayan podido abrir. ¿Lo compartió, profe? En el foro del Teams, sí, ahí están compartidos. Bueno, gracias, profe. Aprovecho este espacio para agradecer a los participantes también. Hay varios compañeros que están dando retroalimentación también efectiva. En algunos momentos yo no puedo dar la retroalimentación, no alcanzo a dar la retroalimentación porque estoy por fuera de los horarios de los foros en los cuales yo puedo estar totalmente conectado, pero hay compañeros que dan respuestas a algunas inquietudes que surgen. Por ejemplo, el caso del libro, un compañero amablemente montó un documento PDF. Entonces se pueden valer de ese documento para poder salvar ese problema de la apertura digital del otro documento que está enlazado dentro del foro del campus virtual. ¿Ok? Entonces, si hay alguna otra inquietud, quedo atento. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya me apareció aquí una alerta de culminación del CIPAS. Les pido el favor, hay suficientes, en este caso hay una buena afluencia. Les pido por favor que confirmen su asistencia. Las personas que no han entrado al campus virtual, por favor entren a los eventos de CIPAS y den su confirmación, o sea, que aparezca dentro de la notificación que son asistentes, ¿sí? Una cosa es convocados, otra cosa es confirmados y otra cosa es participante. Entonces hay una que aparece como asistente. Entonces les pido el favor de que hagan el trámite para que quedemos ahí relacionados. Eider. Disculpe, tutor, sino que es que llegué un poquito tarde porque llegué Sí. apenas del trabajo. Quería No se saber preocupe. si se explicó el ejercicio número 4. Claro que sí. Ya cuando terminemos, mientras que se carga la actividad y se graba, entonces hoy mismo lo que hago es cargarlo en YouTube y lo voy a compartir inicialmente, lo voy a compartir a través del foro del Teams. Y mañana, a más tardar, estaré compartiéndolo a través de los canales de los foros del campus virtual. Y lo enviaré por correo electrónico para que lo tengan. ¿Listo? Claro. Se dio respuesta, se recordó un poco lo que habíamos hecho en el CIPAS anterior y se dio respuesta hasta el problema número 5 sobre cómo se tenía que abarcar el desarrollo de esos
esos puntos que están sugeridos dentro de las actividades. ¿Ok? Perfecto, tutor, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, por favor, recuerden el resto de compañeros y las compañeras que también están conectadas. Por favor, no olviden a través del campus virtual entrar a los eventos de CIPAS y dar la confirmación y que queden como asistentes para poder que quede referenciada la participación efectiva en este espacio. Les agradezco mucho. Cuéntame. Estoy entrando en estos momentos al campus, pero ahí no me aparece como tal, o sea, me sale confirmado. Ya aparece confirmado. Pues si no aparece ninguna otra opción, pues no podemos hacer nada. O sea, lo importante es que quede confirmado. No ahí. sale, solo hay una que dice inscribirme, que es la que está en verde, luego dice Sí. convocado y de último me salió confirmado. Listo, ya hicieron y ya abarcaron todas las posibilidades entonces dentro de lo que es la herramienta. Sí. Listo, no hay problema. Le agradezco mucho entonces. Okay. Y de nuevo, yo quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Recuerden, los foros es nuestro canal fundamental de comunicación. El Teams es un canal también institucional a través del cual podemos compartir nuestras dudas. Si tienen alguna inquietud, no duden en escribir, ¿sí? Algunas personas que son las ausentes, que han estado como ausentes de la actividad, les ha llegado mensajes de WhatsApp. Entonces, si tienen la posibilidad, también me pueden responder o me pueden escribir a través de ese medio. Pero fundamentalmente es el Teams y lo que es entonces, en este caso, los foros del campus virtual. Y los correos institucionales. Obviamente me pueden mandar correos a través de los cuales ustedes pueden también evidenciar sus inquietudes. Muchas gracias a todos y feliz noche. Ok, profe, muchas gracias a usted. Muchas Profe, gracias una preguntita, a todos. ya retroalimentó el grupo número 50. Yo hice un aporte por ahí anoche. Si lo hizo anoche, no he hecho todavía la retroalimentación de foros el día de hoy. Entonces, si alcanzo, retroalimento hoy, o si no, ya mañana haría la retroalimentación. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Vale, profe, que estén muy bien. gracias. No, muy amables, que estén muy bien.